¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos que se sienten casi demasiado precisos para ser una coincidencia? Piensas en un amigo con el que no has hablado en años y de repente tu teléfono se ilumina con su nombre. Sigues viendo el mismo número repetido en matrículas, recibos y relojes, hasta el punto en que sientes que la realidad misma está tratando de llamar tu atención. O tal vez te encuentras con una oportunidad que parece llegar en el segundo exacto en que la necesitabas, a pesar de que lógicamente no tiene sentido. Estos son los tipos de eventos que la gente llama sincronicidades. Y aunque muchos las descartan como simple casualidad, en el fondo siempre has sabido que tienen un peso, un patrón, un susurro de algo más grande en juego. Carl Jung, el psicólogo suizo, fue el primero en nombrar este fenómeno. Lo llamó coincidencia significativa. Pero incluso Jung admitió que la sincronicidad parecía romper las reglas de cómo pensamos que la realidad debería funcionar, porque ¿cómo podrían dos eventos sin conexión causal directa alinearse tan perfectamente que crean una sensación de sincronización divina? La ciencia lo llama imposible, pero la física cuántica sugiere lo contrario. En el campo cuántico, la realidad no se desarrolla en una cadena lineal ordenada de causas y efectos. En cambio, todas las posibilidades existen simultáneamente, esperando ser observadas, esperando colapsar en tu experiencia. Y cuando estás en resonancia con una cierta posibilidad, comienza a filtrarse en tu conciencia de maneras que parecen sincronicidad. Es como si el universo te estuviera mostrando avances de una realidad que aún no está completamente aquí. Lo que podríamos llamar tu realidad en la sombra. Estas sombras no son ilusiones, son ecos de algo real, vibrando en el borde de tu percepción. Piénsalo de esta manera. Antes de que un objeto aparezca frente a ti, proyecta una sombra. Es posible que aún no veas el objeto en sí, pero la sombra revela su forma, su contorno, su presencia. Las sincronicidades son las sombras de tu realidad cuántica. Son las primeras señales de que la línea de tiempo con la que has estado vibrando ya se está formando, ya se está alineando, ya está esperando que entres completamente en ella. Pero aquí está la paradoja. La mayoría de las personas malinterpretan las sincronicidades, o las descartan como coincidencias y las ignoran por completo, o se aferran a ellas con desesperación, convirtiendo cada pequeño evento en una superstición, y ambas reacciones bloquean la manifestación real. La ciencia y espiritualidad detrás de la sincronicidad. Entonces, ¿por qué ocurren las sincronicidades en primer lugar? Para responder a eso, necesitamos alejarnos y comprender tanto la ciencia como la espiritualidad detrás de ellas. La neurociencia nos muestra que tu cerebro es una máquina de predicción. Constantemente filtra miles de millones de piezas de información para que coincidan con tu enfoque y tus expectativas. Esto significa que cuando empiezas a sintonizar una cierta frecuencia, por ejemplo, abundancia o amor, tu cerebro literalmente comienza a destacar eventos externos que coinciden con esa vibración. Te das cuenta de más cosas con las que ya estás alineado. Pero aquí está la verdad más profunda. Tu cerebro no solo está notando pasivamente, está activamente entrelazado con el campo cuántico, atrayendo experiencias que resuenan con tu estado interno. Esta es la razón por la que las personas que viven con miedo parecen notar constantemente eventos temerosos, y aquellos que encarnan la gratitud parecen encontrarse con bendiciones en todas partes. No es suerte y no es aleatorio. Es resonancia.
Y cuanto más coherente se vuelve tu estado interno, más innegables y precisas se vuelven tus sincronicidades. Es por eso que ver números repetidos, escuchar la misma frase de múltiples fuentes o encontrar oportunidades que simplemente suceden, nunca son solo eventos superficiales. Son tu realidad en la sombra tratando de mostrarte: mira, ya está aquí, deja de dudar, deja de esperar, entra en ello. Ahora, aquí está el bucle abierto que cambiará la forma en que ves esto para siempre. Las sincronicidades no son el final del viaje, son el comienzo. No son el premio, son el rastro de migas de pan que te lleva a la realidad que ya existe, esperando ser encarnada. La sombra no es el destino, es la invitación. Y cuando aprendes a reconocerla, a confiar en ella y a actuar desde la vibración hacia la que te está señalando, abres la puerta a un cambio cuántico completo. Del modelo newtoniano al paradigma cuántico. Para entender la sincronicidad a un nivel más profundo, tenemos que dejar atrás el viejo modelo newtoniano de la realidad, donde la causa y el efecto son lineales, predecibles y medibles, y adentrarnos en el paradigma cuántico. En el mundo de Newton, las coincidencias no tienen sentido porque se supone que todo es una reacción en cadena. Un dominó que cae derriba al siguiente. Un empujón provoca un movimiento. Un pensamiento no tiene nada que ver con dar forma al mundo externo. Pero la mecánica cuántica hizo añicos esa certeza. Experimentos desde la doble rendija hasta el entrelazamiento cuántico nos han mostrado algo radical. La realidad no está construida como una máquina, sino como un campo que responde a la observación, la intención y la resonancia. Cuando los físicos disparan partículas individuales a través de dos rendijas, esas partículas se comportan de manera diferente dependiendo de si son observadas o no. Sin observación, se extienden como una onda, existiendo en cada posición posible a la vez. Con la observación, colapsan en una sola ubicación. Este es el efecto observador y nos dice algo extraordinario. El acto de notar literalmente cambia lo que se vuelve real. Ahora aplica esto a la sincronicidad. La razón por la que ciertos eventos se alinean de maneras que desafían la lógica no es por casualidad. Es porque tu conciencia ya está sintonizada con la onda de probabilidad donde existen esos eventos. En el momento en que le prestas atención a esa onda, colapsa en tu experiencia vivida. Pero la sincronicidad no se detiene en el efecto observador, también se basa en el entrelazamiento cuántico. Dos partículas, una vez conectadas, permanecen unidas sin importar la distancia entre ellas. Lo que le sucede a una influye instantáneamente en la otra. Esta conexión no local significa que los eventos en tu mundo externo pueden entrelazarse con tu estado interno de maneras que anulan el espacio y el tiempo. Por eso piensas en alguien y de repente te llama. Por eso sueñas con una oportunidad y aparece al día siguiente. No es aleatorio, es entrelazamiento que se manifiesta a través de las dimensiones. Carl Jung sintió esto décadas antes de que la física moderna lo confirmara. Escribió que la sincronicidad era un principio de conexión acausal, lo que significa que los eventos estaban vinculados no por una causa física, sino por el significado. El significado mismo era el puente entre la mente y la materia, y hoy la neurociencia nos da aún más información. Tu subconsciente filtra la mayor parte de la realidad. Pero cuando entras en un estado de conciencia elevado, ya sea a través de la meditación, la emoción o la intención, tu cerebro deja de suprimir esas conexiones sutiles. Comienzas a ver el patrón que ha estado allí todo el tiempo.
Lo que era invisible se vuelve innegable. Sincronicidad. Señal o meta. Aquí está la clave. Las sincronicidades aparecen con mayor frecuencia cuando tu vibración interna está cambiando. Son indicadores de coherencia. Imagina tus pensamientos, emociones y cuerpo como instrumentos en una orquesta. Cuando están desafinados, el sonido es caótico y te sientes perdido. Pero cuando se alinean en coherencia, la resonancia llega lejos y ancho. El campo cuántico responde a esa armonía reflejándola de vuelta a ti a través de eventos externos. Esos reflejos externos son sincronicidades. Son el universo haciendo eco. Sí, estás en sintonía, sigue así. El peligro, sin embargo, es la mala interpretación. Muchas personas caen en la trampa de perseguir las sincronicidades como si fueran el objetivo en sí mismas. Ven números repetidos y piensan, este es el milagro. Pero los números no son el milagro, son la señal. Al igual que una brújula no es el destino, la sincronicidad no es la manifestación. Es la sombra de la realidad que se está formando en tu campo. Si te detienes en la sombra, te pierdes el objeto real. Otro error común es tratar las sincronicidades como pruebas del universo, como si perder una significara que has fallado. Pero la verdad es más simple y empoderadora. Las sincronicidades surgen naturalmente cuando estás alineado y se desvanecen cuando te desalineas. Son retroalimentación, no juicio, un espejo, no un marcador. Si dejas de verlas, no significa que estás maldito o castigado. Significa que es hora de reajustar tu frecuencia, de volver a la coherencia. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando empiezas a interactuar con la sincronicidad conscientemente, en lugar de descartarla, te detienes, respiras, reconoces que tu realidad en la sombra está rozando tu realidad presente. Y en esa pausa te preguntas, ¿qué estado dentro de mí se está reflejando aquí? ¿Qué realidad me pide que la encarne? Esto transforma la sincronicidad de un evento aleatorio en un sistema de navegación. De repente, ya no estás simplemente deambulando por la realidad, estás siendo guiado por ella. Esta es la razón por la que la sincronicidad ha sido descrita como el lenguaje del universo. No es el universo hablándole a tu mente lógica, es el universo hablándole a tu energía, tu intuición, tu ser superior. Cuanto más aprendes a reconocer la mecánica, entrelazamiento, coherencia, efecto observador, más ves que esto no es superstición, es física, es la conciencia interactuando con el campo, y cuanto más lo aceptas, más fluido te vuelves en ese lenguaje. De la sombra a la sustancia, el colapso de la realidad. La sincronicidad no es la manifestación en sí misma, es la sombra de tu futuro rozando tu presente. Y el verdadero trabajo es aprender a colapsar esa sombra en sustancia. En física cuántica, la función de onda describe todos los estados posibles que una partícula podría ocupar antes de ser observada. Existe en superposición, muchos estados a la vez, todos igualmente reales. La sincronicidad es como vislumbrar esa superposición. Como si tu conciencia se sintonizara brevemente con una versión de ti mismo donde el deseo ya es real. Los números repetidos, los encuentros fortuitos, la canción perfectamente oportuna en la radio, todas estas son firmas de una onda de probabilidad tratando de colapsar en forma. Si las ignoras, la onda se disipa de vuelta al campo. Pero si las encuentras con conciencia, intención y alineación, le das a esa probabilidad permiso para convertirse en la realidad en la que vives. Carl Jung aludió a esto cuando habló de la sincronicidad como un paralelismo psíquico.
Él creía que estos eventos no eran causales, sino acausales, vinculados no por causa y efecto, sino por significado. El significado es el puente. En el momento en que infundes una sincronicidad con significado, la colapsas en tu línea de tiempo. Transformas lo que podría haber sido una coincidencia en un catalizador. La neurociencia nos dice que tu cerebro se reconecta a sí mismo, basándose en lo que te enfocas y sientes repetidamente. Cuando notas una sincronicidad y luego la combinas con una emoción elevada, como gratitud, asombro o confianza, estás programando tu sistema nervioso para reconocer y anclar esa nueva realidad. Estás entrenando a tu subconsciente para que se alinee con la línea de tiempo donde esa realidad existe. Como dijo Joe Dispenza, las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas. La mayoría de la gente se pierde el salto. Creen que la sincronicidad les está diciendo qué hacer, pero no se trata de instrucciones, se trata de reflejo. Una sincronicidad no dice, ve a la izquierda, no a la derecha. Dice, mira, estás en resonancia. Es menos un mapa de carreteras y más un espejo. Y cuando pasas de preguntar qué significa esta sincronicidad, a preguntar qué estado dentro de mí está produciendo esta sincronicidad, es cuando sales de la sombra. Es cuando encarnas la versión de ti mismo que ya vive el resultado. La paradoja del silencio. ¿Por qué la magia desaparece? Hay algo de lo que la mayoría de la gente nunca habla en el mundo de la manifestación y la sincronicidad. ¿Qué pasa cuando las señales dejan de aparecer? Puede que hayas estado viendo números repetidos en todas partes, sintiendo encuentros alineados en cada esquina, escuchando canciones en la radio que hablaban directamente de tu situación, y luego, silencio. No más señales, no más sincronicidad. Puede sentirse inquietante, casi como si el universo te hubiera dado la espalda. Pero, ¿y si ese silencio no es un rechazo? ¿Y si es la etapa final antes del cambio? En mecánica cuántica, antes de que una partícula colapse en un estado específico, entra en una zona liminal, una especie de neblina de probabilidad donde podría convertirse en cualquier cosa. Esa neblina es inestable, pero es necesaria. Sin ella, el colapso en la forma no puede ocurrir. En tu vida, la ausencia de sincronicidad desempeña el mismo papel. No es que el campo haya dejado de responder. Es que el campo se está recalibrando, alineando las probabilidades, preparándose para bloquear la versión de la realidad con la que has estado resonando. Esta fase de silencio no es el final de tu viaje de manifestación, es el umbral. Carl Jung también señaló este fenómeno. Notó que las coincidencias significativas a menudo venían en grupos, ráfagas de alineación seguidas de periodos de quietud. Esas brechas no eran aleatorias, eran periodos de integración. Piénsalo como la inhalación y exhalación de la manifestación. La sincronicidad es la inhalación, la entrada de energía, alineación y señales. La pausa entre respiraciones es el silencio donde tu sistema se estabiliza y tu realidad se prepara para exhalar en forma. Si entras en pánico durante la pausa, interrumpes el flujo. Si confías en ella, anclas el cambio. Espiritualmente, este silencio puede sentirse como una noche oscura del alma. Las viejas identidades se aflojan, los anclajes familiares desaparecen. Puedes sentirte invisible o sin apoyo, pero la verdad es lo contrario. El silencio significa que estás más cerca que nunca. El campo no te da silencio para castigarte, te da silencio para poner a prueba tu resonancia. ¿Te aferrarás a las viejas dudas o te mantendrás en la fe, incluso sin pruebas externas?
Aquí es donde tu señal cuántica se vuelve más fuerte, porque no está siendo reforzada por signos externos. Se está generando puramente desde dentro. La paradoja es la siguiente. La desaparición de la sincronicidad puede ser la sincronicidad más poderosa de todas. Es el campo que dice: has recibido suficientes avances, ahora es el momento de vivir la realidad sin ruedas de apoyo. De buscar señales a ser la señal. La mayoría de la gente pasa su vida escaneando el mundo en busca de señales. Se despiertan y miran el reloj con la esperanza de ver números repetidos. Se preguntan si el comentario de un extraño o una canción en la radio tienen un mensaje oculto destinado a ellos. Y si bien las sincronicidades son reales, poderosas y a menudo hermosas, si te detienes en la señal, te pierdes el destino. El campo cuántico no quiere que seas adicto a las pistas. Quiere que te conviertas en la señal. Porque cuando encarnas la vibración por completo, el universo ya no necesita enviar avances. Ya estás viviendo el evento principal. Piénsalo de esta manera. Las sincronicidades son como migas de pan dejadas en el camino. Te aseguran que vas en la dirección correcta, pero las migas de pan no son la comida, no son la culminación del viaje. El verdadero cambio ocurre cuando dejas de recoger migas y en cambio te conviertes en el que hornea el pan. Eso es lo que significa convertirse en la señal. En lugar de esperar a que la realidad confirme quién eres, comienzas a irradiar tu identidad tan fuertemente que la realidad no tiene más remedio que adaptarse a ti. En los experimentos con coherencia cuántica, cuando las partículas están entrelazadas, no esperan señales externas para alinearse. Su estado ya es compartido. Ellas son la señal. De la misma manera, tu conciencia puede operar como una buscadora de alineación, pidiendo constantemente seguridad, o como la fuente de alineación, irradiando coherencia en el campo. Cuando alcanzas este estado, la sincronicidad no desaparece, pero cambia. Deja de ser ráfagas aleatorias de seguridad y se convierte en una resonancia constante con todo lo que te rodea. La sincronicidad como flujo y no como evento. Cuando vives en coherencia, ya no ves las coincidencias como regalos raros. Las experimentas como el flujo natural de una realidad alineada con quien eres. Dejan de ser eventos raros y se convierten en tu ritmo diario. Y en ese ritmo, la lucha se disuelve. No estás tratando de interpretar códigos crípticos, simplemente estás siendo, y ser es suficiente. La investigación cuántica lo apoya. La coherencia es lo que permite que incluso las células vivas funcionen en armonía, transmitiendo información instantáneamente a través de vastos sistemas. Tu sistema nervioso funciona de la misma manera. Cuando estás fragmentado, pensando una cosa, sintiendo otra y actuando por miedo, las señales que envías al campo están dispersas. Las sincronicidades, cuando aparecen, se sienten aleatorias e inconsistentes. Pero cuando unificas tu estado, pensamiento, emoción y cuerpo en acuerdo, emites una frecuencia tan coherente que la realidad se reorganiza a su alrededor. Es por eso que la alineación se siente como magia. No es magia, es física. Entonces, la invitación es simple, pero no fácil. Deja de perseguir señales, deja de esperar la validación externa. Comienza a irradiar tu identidad tan fuertemente que la sincronicidad ya no es necesaria como seguridad. Simplemente se convierte en el desbordamiento de tu presencia. Cuando haces esto, tu vida deja de ser una serie de momentos fragmentados, unidos por la casualidad, y se convierte en una obra maestra coherente con tu conciencia. Esta es la expresión más alta de la sincronicidad, no señales dispersas, sino una corriente continua de resonancia.